y bienvenidos a otro programita más con sus bibliotecarias y brujitas de confianza, que como saben nos encanta pasearnos por los libros, estar descubriendo y aprendiendo cada vez más. El día de hoy justo les traemos un programa tal vez más academicón, menos polémico que los que les hemos traído últimamente. Y como saben, me encuentro con mi queridísima Eli. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos de celebración porque cuando ustedes estén viendo este video justamente es el día de mi cumpleaños, así es que qué mejor que pasar mi cumpleaños acompañados de todos los buscadores y las buscadoras. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, por todos los mensajitos, muchas gracias. Antes de comenzar el video, ya saben, anuncios parroquiales, no se les vaya a olvidar suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video aquí en la biblioteca. Y justamente también los invitamos a que sigan nuestra red social de TikTok, porque siempre también hay muchas cuestiones relacionadas con la magia y los cumpleaños, así es que ahí vayan a checar algunos videitos que vamos a estar subiendo. Y pues, híjole, tal vez no nos vamos tan festivas, pero nosotros vamos a ir a festejar a nuestra querida Eli. ¡Yay! Y realmente es un placer estar acá con ustedes en otro programita, porque ya saben que somos bien ñoñitas. Eileen y yo nos encanta, no lo podemos negar. Y el programita de esta semanita que les traemos justamente, diremos que es Diccionario Mágico parte 2 y seguro habrá muchas otras partes. Si no han visto el video pasado, se los vamos a dejar acá anclado para que vayan y lo chequen. Si después de ver este programa tienen más preguntas con otras palabras, recuerden dejárnoslas en los comentarios para que en el próximo programita del Diccionario Mágico pues también las incluyamos. Y justamente la intención del programa es desvelar más términos esenciales que te van a guiar en tu práctica mágica, wicana, pagana, o si simplemente tienes dudas con alguna palabra. Así es que prepárense para enriquecer su vocabulario y su camino espiritual. Y para que no digan de dónde se está sacando esas palabras, se las inventó, porque ya saben que luego aquí en la red social de repente no sabemos si nos están diciendo algo de verdad o una fake news. Entonces, bueno, al menos yo en mi caso les voy a estar enseñando y mostrando los libros de donde voy a estar sacando la información para que si también ustedes quieren ir y checarlos, pues con toda confianza para que sepan que si son libros donde, al menos para una práctica introductoria a nivel básico, son bastante buenos. Y sin más, recuerden que cada palabra es una llave y cada palabra es un hechizo. Así es que bienvenidos al Diccionario Mágico de la A a la Z. Tomen asiento, tengan su bebida favorita, saquen el grimorio y comenzamos. Bueno, como dijo Farah, esta información que les vamos a presentar, en estos tiempos, pues lo más fácil sería preguntarle a ChatGPT, ¿verdad? Que sería lo más sencillo, pero tampoco hay que confiarnos siempre al 100% de la información de ChatGPT, porque muchas veces pues ya se ha cachado, ¿no? Que a veces saca información de aquí por allá y algunas cosas se las inventa. En el caso de las palabras que yo les traigo, estas están contenidas en la Enciclopedia de Brujas, Brujería y Wicca de Rosemary Ellen Guiley. Esta no es la única enciclopedia sobre brujería que hay. Hay varios títulos que ustedes pueden encontrar en diversas plataformas. Y hay, o sea, a mí se me hace maravilloso, ¿no? Que tengamos una enciclopedia justamente para la brujería. Y vamos a empezar con una palabra que veo repetida en distintas tradiciones y esta es altar. El altar básicamente significa un lugar elevado donde se realizan o se ofrecen ceremonias religiosas en las que se hace ofrenda a una deidad o en el caso de paganismo
a un panteón o un conjunto de deidades diferentes. Dentro de la Wicca, del paganismo y de diversas ramas brujeriles, este altar suele ser el punto focal de la práctica mágica. En el caso de la Wicca y en algunas corrientes del paganismo, se suele poner este altar dentro de un círculo. Ojo, no en todas las tradiciones. Recordemos que hay muchísimos caminos, muchísimas tradiciones. Por lo mismo, hay distintas y miles de formas más de hacer las cosas, ¿no? Pero tradicionalmente y dentro de algunas tradiciones o caminos mágicos, pues el altar está contenido dentro del círculo porque es donde se va a realizar el ritual, ¿no? Igual en algunas tradiciones, no en todas, recordemos, pero en algunas suele estar orientado hacia el este o hacia el norte. Por ejemplo, el mío, que es sintoísta, justamente está direccionado al norte. En otra, vuelvo a repetir, va a tener un punto cardinal específico para la tradición mágica, ¿no? Por ejemplo, perdón sí, que te interrumpa. En Wicca, al menos la Wicca que yo practico, que es la celta de New Forest, nosotros es hacia el este, que lo tenemos orientado. Ah, mira, lo que sí es que también nos vamos a encontrar que va a haber una fórmula para hacer un altar dentro de algunas tradiciones específicas, donde sí te dice que va a la derecha, que va a la izquierda. En mi caso también, por ejemplo, el altar tiene todo muy delimitado específicamente, pero también hay otras tradiciones en las que no, en las que tú lo vas a ir construyendo con los elementos que tienes, con la disposición que tú quieras. Pero dentro de Wicca y de algunas ramas esotéricas tradicionales, vuelvo a repetir, no es en todas, pero dentro de Wicca, pues nos vamos a encontrar justamente con elementos como el azame, la escoba, si es que se va a utilizar, el cáliz o la copa de agua, vamos a encontrar también la varita, un inciensario, también, esos son como los más comunes, ¿no? O en otros nos vamos a encontrar una representación de los 4 elementos. Recordemos que las herramientas tradicionales también tienen una correspondencia con un elemento, entonces cuando no se tiene, por ejemplo, el azame, que está relacionado, si bien no me equivoco, ya nos dirá nuestra sacerdotisa, que está relacionado con el sur, con el fuego. Muchas veces se le pone una velita, según recuerdo, ¿verdad? Bueno, más fácil, el aquí ya no hay pierde, que van a ser campanas, instrumentos musicales o plumas, ¿no? Quien no tiene una campana, quien no tiene un instrumento musical, justamente utiliza una pluma como una representación del punto cardinal este. En otras tradiciones vamos a encontrar libaciones, ¿qué quiere decir? Ofrendas de comida o de bebida. También nos vamos a encontrar en algunas representaciones de la deidad o de las deidades que contiene ese altar. Nos vamos a encontrar estatuas, nos vamos a encontrar figuras, pinturas o inclusive dibujos o impresiones justamente de la deidad. Lo que sí es importante, fíjense, es que el altar va a ser una representación del centro de poder, entonces se convierte en un lugar sagrado, en un lugar importante dentro del ritual. Pero también afuera. En mi caso, por ejemplo, mi altar no tiene nada que ver con mi práctica, pero también es un punto importante dentro de mi espiritual. Fíjense que durante la caza de brujas se creía justamente que los sabbats, la bruja o la suma sacerdotisa o la gran hechicera o la gran bruja que dirigía a los aquelarres, decían que servía como un altar viviente. Ella en sí misma era un altar viviente y también un sacrificio al diablo. Se dice, literalmente, sobre sus lomos un demonio oficiaba misa, pronunciaba el credo y depositaba el ofertorio de los fieles. Eso de acuerdo a el historiador Jules Michelet en su obra Satanismo y Brujería. Según este autor, nos dice que la Eucaristía en estos sabbats consistía en un pastel horneado sobre el altar, es decir, sobre la mujer. Y estos relatos fueron extraídos de confesiones que se dieron durante la caza de brujerías. Entonces, estos fueron extraídos, pues ya sabemos, mediante qué métodos.
en los que pues muchas veces se decían cosas como para evitar que te siguieran sucediendo esas cosas. Esto último es como un datito histórico porque ya saben que Fara y yo somos unas ñoñazas. Justamente yo creo que deberíamos de hacer un programita sobre los altares, porque lo que comentabas, por ejemplo, de la Thame, depende mucho, yo creo que de la persona y de la práctica, porque muchas veces las espadas o las cosas punzocortantes se relacionan con el viento, Ok. porque cortan. Sí, es una cosa muy rara. Bueno, muy rara, pero diremos, muchos objetos pueden estar en distintas elementos. Yo, por ejemplo, yo sí lo relaciono más con el aire que con el fuego. Entonces, mientras hablabas, me llegó esta idea de creo que deberíamos de hacer un programa hablando sobre, pues sí, sobre los distintos altares, los tipos de altares, porque también están los altares, diremos el de tu práctica, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los Wicca tienen su altar Wicca, pero aparte, sus altares de devocionales, y por ejemplo, en mi caso, que tengo parte de mi altar de mis mascotitas, entonces es todo un rollo. O las bóvedas, ¿no? Las bóvedas que tienen ancestros y espíritus familiares y todo eso. También, exacto, ¿no? Entonces, y además, por ejemplo, tenemos también al catolicismo que también tienen unos altares, sí. ¿no? Que en su casita donde ponen sus velas y eso, con sus santitos, también es un altar, ¿no? Entonces, híjole, sí es muy amplio, pero al menos ya tienen una idea más clara. Yo les quiero hablar de otra palabra que también es muy común dentro del paganismo y que siento que a veces se usa mucho a la ligera. Y esta es la palabra alquimia. Escuchamos alquimia, alquimistas, ¿no? Incluso vemos libros con este nombre, vemos películas y series. Y la cuestión es que la alquimia se puede definir de varias maneras dependiendo del contexto histórico y también filosófico. De forma simple diremos que se refiere a una antigua práctica protocientífica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, el misticismo y el arte. Y aquí justo yo les traigo este librito que como pueden ver ya está bien viejito. Es Introducción a la magia, guía práctica de Amber Kay. Y ella nos dice que la alquimia justamente se practica a muchos niveles por individuos espirituales de pensamientos elevados y bien educados, pero también charlatanes. Para muchos alquimistas, el objetivo era transformar los metales básicos en metales preciosos mediante el uso de una sustancia fabricada llamada la piedra filosofal, o crear el elixir de la vida, un líquido que podía prolongar la vida e incluso conferir inmortalidad. Que yo creo que eso es como el primer acercamiento que podemos llegar a tener muchos, sobre todo porque es un término muy usado en la literatura, ¿no? Porque Nicolas Flamel, todo el mundo tenemos un concepto o una idea de este personaje. Para otros, estos objetivos eran solamente los símbolos de la verdadera búsqueda, perfeccionar la espiritualidad de uno mismo. La alquimia era solo una serie de principios y procesos los cuales podían llevar al objetivo de purificar el alma y destilar la esencia divina de toda la humanidad. En este sentido, la alquimia, con su énfasis en el desarrollo espiritual del mago, es una forma de teurgia o de magia superior. Sin embargo, algunos de los que practicaron las técnicas de los alquimistas estaban motivados solamente por la codicia. ¿No? Igual esto de crear dinero, oro, etc. Entonces tenemos que, yo creo que por los conceptos de piedra filosofal, el elixir de la vida, es que se ha variado un poquito este concepto, pero realmente la alquimia también era vista como un camino espiritual y filosófico, ¿no? Más allá de toda esta cuestión, los alquimistas veían el proceso de transformación de la materia como un reflejo del proceso de transformación personal o espiritual. Diremos la transmutación interna, ¿no? La transmutación de plomo en oro no era solo un objetivo material, sino una metáfora para el crecimiento personal. El plomo oscuro y común representaba el yo inferior,
con sus defectos y debilidades, mientras que el oro puro y perfecto simbolizaba el yo superior o la iluminación espiritual. Así es que a la próxima vez que se encuentren con esta palabra, pues recuerden que tiene un simbolismo y un trasfondo más profundo que simplemente la piedra filosofal y Nicolás Flamel. Y fíjate que otra palabra que va también un poco relacionada con lo que mencionas, inclusive lo hemos visto en símbolo, y es la palabra Awen. Esta la vamos a ver sobre todo la parte del símbolo, del uso del símbolo, lo vamos a ver en muchas páginas, sobre todo en internet. Hablar del Awen implicaría justamente todo un video, pero esto es un diccionario. Aquí no vamos a profundizar, simplemente es un término concreto, chiquito y sintetizado, ¿no? Y el Awen en el druidismo significa el don de los dioses o la inspiración. El Awen se asocia especialmente con la inspiración poética que llega cuando se está en un estado de trance o en un estado alterado de conciencia. El Awen lo vamos a encontrar en la historia de Kerringwen y el caldero. También ya tenemos aquí una historia hablando justamente de Kerringwen, pero rápidamente, ¿no? Kerringwen tenía un hijo que era horrible y ella, como la gran bruja que era, decidió preparar una poción. Se embarca en un viaje para conseguir todas estas, unas hierbas que necesitaba. Logra tenerlas todas, llega a su gran caldero y ese caldero se tenía que estar removiendo siquiera un año, un día. Y entonces tenía a 2 sirvientes que lo estaban cuidando. Era un señor ciego y uno joven. Entonces estuvieron así día tras día, tras día, tras día, tras día. En el último día, que ya estaba justo la poción, estaba dándole vueltas su sirviente y le cayeron en la mano 3 gotas de agua. Es por eso que lo vamos a ver representado en ese símbolo. Y entonces se da cuenta cuando le caen las 3 gotas que el resto de la poción se empieza a hacer negra, se empieza a hacer fea y se da cuenta que acaba de tomar el contenido de la poción y que Kerringwen lo va a despellejar vivo. Y entonces empieza toda una persecución en la que efectivamente Kerringwen va detrás de él y es un proceso de transformación continua, de persecución. Es una historia muy bonita en la que al final pues este sirviente se da cuenta que se va a transformar en Taliesin. Entonces, es una historia muy bonita, pero es la que nos vamos a encontrar. Awen se utiliza y se canta en ceremonias para recibir inspiración y conocimiento divino. También forma parte de la creación de magia con la capacidad justamente de manifestar tus sueños y metas. Vuelvo a repetir, el tema del Awen necesitaría un video por sí solo, pero esto es solo un concepto introductorio. En un programa sobre oráculos, si ustedes no lo han visto, se los dejamos también por acá o va a aparecer al final del video, no sé, pero de qué va a estar, va a estar. Tenemos un programa en los que hablamos sobre oráculos y Fara justamente en las menciones honoríficas de ese video habló sobre la bibliomancia. Y esta es una palabra que vamos a tener en nuestro diccionario. La bibliomancia básicamente es el uso de Biblia para la adivinación. La Biblia sirvió como un importante instrumento, ya sea para adivinación o, si lo quieres ver de otra manera, para que por medio de este método se manifestara la voz de Dios, ¿no? Aquí se utilizó particularmente durante la época medieval y durante la Reforma en la Gran Bretaña, además de distintas partes de Europa. Se creía justamente que la Biblia, cuando se abría
al azar revelaba la fortuna o respondía preguntas. Colocar la Biblia en la cabeza de un niño se cuenta que inducía al sueño. Leerle la Biblia a una mujer embarazada le aseguraba un parto seguro. También se cuenta que las personas que eran acusadas de brujería y hechicería, cuando eran acusadas, si estos pesaban menos que la Biblia, eran inocentes. O sea, imagínense el método científico que aplicaban aquí, ¿no? Y otra forma que tienen es que se usa la bibliomancia para determinar la culpabilidad de una persona. Este método se llama la llave y el libro. Aquí en este procedimiento se coloca una llave al azar entre las páginas de la Biblia justamente y se van a colocar los nombres de los sospechosos en unos papeles, en unos pequeños trocitos de papel y se insertaban en el extremo de la Biblia, en el hueco de la llave, perdón. Al insertar el papel, ¿no? A quien se le caía la Biblia era la persona que era ladrona. Actualmente el método de la bibliomancia se sigue utilizando. Obviamente cada practicante y cada persona va a tener su manera de interpretarla o su manera de dar su propia metodología justamente para recurrir a la bibliomancia. Wow, eso de la bibliomancia, recuerdo que también cuando iba en la secundaria y en las fiestas no sabíamos qué hacer, nunca faltaba quien decía, vamos a usar la bibliomancia. Pues yo les traigo otra palabra que creo que también ha estado mucho en boga, que es nada más y nada menos que el cono de poder. Ah, sí. The Cone of Power, que es un concepto fundamental en la magia y en muchas tradiciones de la Wicca específicamente. Y diremos, de una manera, el cono de poder es una acumulación de energía creada y dirigida colectivamente por los miembros de un grupo o un coven durante un ritual. Y esta energía, una vez generada, se visualiza y se forma en una espiral ascendente con forma de cono que se libera para manifestar un propósito mágico como la sanación, la protección o la realización de un hechizo. Generalmente, el cono de poder se eleva dentro de un círculo mágico a través del canto, repetición rítmica de palabras, cánticos o mantras, danza, moverse en círculo, ¿no? La danza en espiral, por ejemplo, la visualización. Los participantes visualizan la energía fluyendo de sus cuerpos y manos, uniéndose en el centro del círculo y subiendo, valga la redundancia, hacia arriba. Concentración, ¿no? Teniendo un foco mental de todos los miembros del grupo en una misma intención. Y a medida que el canto, la danza y la visualización se intensifican, la energía se acumula, se concentra en la cima del cono, perdón, y en el momento de mayor poder, pues se lanza hacia su objetivo. Obviamente, el propósito de un cono de poder es potenciar la intención mágica. Al acumular pues la energía de múltiples personas, el ritual se vuelve mucho más potente que si se realizara de forma individual, pero también se puede hacer. Este cono actúa como un misil mágico y pues una vez liberado lleva la voluntad de los practicantes al universo para que se manifieste. Y diremos, ¿por qué es famoso o diré esto un poquito de moda? Porque una de las historias más famosas del cono de poder se remonta a la Segunda Guerra Mundial durante la Batalla de Inglaterra de 1940. Y si no han visto nuestro programita que hicimos sobre Gerald Garner, tienen que ir a verlo, se los vamos a dejar también aquí para que entiendan un poquito más de este contexto. Y también, si no han visto el programa pasado de la política y la brujería, ya ven, todo va conectado, gente, todos nuestros programas van conectados. Porque justamente la situación en ese momento era que pues había conflictos, estaban estos países en guerra, ¿no? La política traía un relajo y entonces las brujas decidieron pues meter manos a la obra para también poner un poquito de su arena, de su granito de arena, para hacer algo para la humanidad. Entonces un grupo de brujas británicas, preocupadas por la inminente invasión de las fuerzas, diremos alemanas, porque yo aquí no sé qué palabras, luego el YouTube nos dice sí y no, pero ya saben, a los que también usaban runas y suásticas, se reunió en la costa sur de Inglaterra.
cerca de la zona de New Forest, que ya saben que también es la misma zona donde Gerald Gardner afirmaba haber sido iniciado en su coven y que sí hay un coven. La batalla de Inglaterra estaba en su apogeo y los bombardeos alemanes amenazaban con destruir el país. Entonces, las brujas, dirigidas por una suma sacerdotisa, a menudo identificada como la maestra del coven de New Forest, ¿verdad?, realizaron un ritual de magia de guerra. En lugar de usar hechizos de destrucción, su objetivo era influir en la mente de los líderes alemanes, específicamente pues Adolf Hitler, para que cambiara su plan de invasión. Su intención no era, ni mucho menos, sino era confundir al enemigo, hacer que la idea de invadir Gran Bretaña pareciera absurda, imposible o llena de peligros. Entonces, las brujas formaron un círculo mágico, cantando, bailando, concentrándose en su intención. A medida que su energía colectiva crecía, la visualizaron elevándose y girando, formaron un gigantesco cono de poder, y este cono no solo era una luz o una fuerza, era la encarnación de su voluntad, un misil mágico, cargado con una poderosa sugestión. En el punto álgido de su ritual, el cono fue liberado. Fue visualizado volando a través del Canal de la Mancha, penetrando en los altos mandos alemanes y sembrando la confusión, el miedo y la indecisión. La historia concluye que, como resultado de este esfuerzo mágico, pues Hitler y sus generales tomaron decisiones irracionales que culminaron con el fracaso de la invasión. Así es que, bueno, este es justamente el cómo funciona y cómo fue llevado un buen cono de poder. Sí, adelante, Eli. Justo como datos adicionales, la Dion Fortune también estuvo ahí metida. Se hizo la operación Cono de Poder justamente con el coven de New Forest, pero también se complementó con otros círculos y con otros aquelarres. Y dentro del de Dion Fortune escribían cartas. Se escribían cartas donde iba pasando todos los rituales y toda la meditación que se iba a hacer y cómo iba a estar intencionada, a qué hora, todo. O sea, pues obviamente, pues por la época, ahorita sería, nos mandamos un WhatsApp y aquí especificamos todo, pero en ese entonces lo hacían por medio de cartas. Otra cosa es que el Gerald Gardner dijo que después de la operación Cono de Poder sí hubo gente que estuvo desmayada y que inclusive hubo gente que sí se nos fue para el otro mundo. Lo de que hubo gente desmayada completamente lo creo porque sí es un esfuerzo. O sea, sí hay una implicación física. El que se hayan muerto personas o no, yo lo dejo en veremos porque pues vean el programa que hicimos de Gerald Gardner, donde pues una de sus polémicas era echar un poquito de mentirillas o exagerar las cosas, ¿no? Y hablando de viejitos y hablando de sabios y demás, hay otra palabra que se utiliza, sobre todo en Wicca, esta la he escuchado más en Wicca. En algunas otras tradiciones paganas sí, pero más en Wicca la he escuchado. Y esta es la palabra elder. Sobre todo en el paganismo y la Wicca, el elder se refiere a una persona que ha alcanzado un nivel de respeto amplio dentro de su comunidad, además de experiencia, habilidad, práctica y conocimiento, es decir, una persona que tiene muchísimo tiempo dentro de ese camino espiritual, por lo cual en esta experiencia ha adquirido un montón de conocimiento y en teoría de sabiduría, ¿verdad? Porque muchas veces el que tenga 50,000 años en una cosa no hace que necesariamente seas una persona sabia, pero tradicionalmente pues es lo que se esperaría, ¿no? Que si tienes tanto tiempo en el camino, por ejemplo, Farah podría considerarse un elder justamente por el grado que tiene, por la experiencia, por todo lo que ha cursado y demás. Pero no necesariamente un elder tiene que ser alguien de tercer grado. Muchas veces nos vamos a encontrar que sí, porque justamente para alcanzar un grado de sacerdocio, pues sí tienen que pasar un montón de cosas, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser un tercer grado. ¿Por qué? Porque muchas personas no les interesan los grados
no los toman y simplemente pues continúan su práctica o son, por ejemplo, brujas tradicionales de una rama tradicional en la que no hay un grado, simplemente se mide como en experiencia. Pero un elder es una persona con la que puedes acudir si tienes una duda, si tienes una inquietud y vuelvo a repetir, dado a su experiencia, a su conocimiento y a la trayectoria que tiene, te puede echar una mano. Importante, si tú te vas a acercar a un elder, lo primero que tienes que saber es escuchar. Tienes que aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque tal vez la respuesta que te va a dar no es la que tú estás buscando, de que sea todo rápido, de que sea una solución sencilla, no, sino que muchas veces te van a llevar por un camino de práctica, por un camino de ensayo y error para que tú vayas aprendiendo, ¿no? Puede que, dependiendo de la pregunta, te den una respuesta directa o que por otro lado te manden a hacer ejercicios, te manden a leer tal cosa. Entonces, si vas a preguntarle a un elder, si te vas a acercar a él o a ella o a ella, tienes que ir con la intención de escuchar y aprender. Totalmente de acuerdo con Eli. Yo les traigo otra palabra que también está muy, muy de moda, que también se usa muy a diestra y siniestra, que es la palabra destierro. Destierro, que en inglés es vanishing, se refiere a una técnica ritual utilizada para eliminar, disipar o alejar energías, entidades o influencias no deseadas de un espacio, un objeto o una persona. Y aquí vengo a ser comercial, no. Les recomiendo mucho, a mí me encanta Deborah Blake, se me hace una muy, muy, muy buena autora, ha hecho muchos libros y no, este comercial no está sponsoreado. En su libro La sabiduría de brujas, justo trae un pequeño glosario, ahí es de donde estoy también compartiéndoles parte de la información, aquí también ella nos habla de destierro. El destierro es un paso fundamental en muchas prácticas mágicas, no debe de confundirse con la exorcización, que suele ser un rito más complejo y dirigido a entidades de mayor envergadura. ¿Para qué se usa el destierro? El propósito del destierro, pues, tiene muchas funciones. Una de ellas puede ser limpieza y purificación. Se usa para limpiar un área de energía estancada o negativa antes de un ritual. Si un espacio se siente pesado o raro, se realiza un destierro para que el ambiente quede neutral y apto para la magia. Como protección, sirve para proteger un espacio sagrado. Una vez que se ha limpiado un área, se realiza un destierro para evitar que cualquier energía no deseada entre al ritual o durante el ritual. Por ejemplo, al crear un círculo mágico, el destierro se usa para sellar el espacio. Disipar la energía. Se realiza al final de un ritual para disipar o liberar la energía que se ha acumulado. Esto es crucial para cerrar el círculo y volver a la normalidad. No se requiere dejar energía mágica activa o después del trabajo que se ha terminado. También lo llegamos a utilizar para literalmente desterrar personas de nuestra vida cuando ya no queremos a una persona porque nos hace daño, porque su energía es negativa, etcétera. Por ejemplo, en los covens es común que cuando algún miembro del coven, por la razón que haya sido, decide dejar el coven, se hace también un destierro para que ya no se esté vinculando la energía con la de esa persona. Y justamente Deborah Blake nos dice que desterrar significa deshacerse de algo. Y en el ámbito de la magia, esto puede ser físico, problemas de salud, adicción, psicológico, depresión, malos hábitos, repetición de patrones que ya no nos sirven, espiritual, energías obscuras, aunque puede ser difícil de determinar si proceden del interior o del exterior, o incluso personas. Y también Deborah Blake nos dice, ten mucho cuidado si utilizas la magia para desterrar a alguien de tu vida. Casi siempre es permanente y puede que no tengas la oportunidad de cambiar de opinión. Cuando los grupos hacen juntos trabajos de destierro suele ser de naturaleza más general. Por ejemplo, todos pueden escribir las cosas que quieren desterrar de sus vidas y se turnan para tirar los papelitos al fuego de Samhain. ¿Por qué digo que esta palabra se usa mucho a la ligera? Porque luego he visto en foros y así que para todo te dicen haz destierro, haz destierro, haz destierro, sin pensar que es algo totalmente, no puede ser como, bueno, destierro a esta persona por este ratito. O que te enojas con
a mí me ha pasado mucho con, por ejemplo, los papás, alguien de los papás que quiere desterrar a la otra persona de la vida de su hijo. Y yo siempre les digo, ojo, porque que tú tengas problemas con la otra persona no quiere decir que el niño las tenga, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a llevar a cabo un destierro. Hay que estar como muy, muy bien claros de lo que significa y que es permanente. Algo que a mí me gustaría agregar, como bien mencionas, Farah, la palabra se ha utilizado a diestra y siniestra. Y justo en donde más la he escuchado es de, ay, justo voy a realizar un destierro en mi casa. Pero a ver, Sí. recuerdo el curso que tomé de brujería tradicional ibérica con nuestra querida Alana, y ella mencionaba que un destierro es algo muy agresivo, es algo muy, muy, muy agresivo y que sí la tienes que pensar, que inclusive si tú no cuidas bien la forma en la que vas a realizar el ritual, al momento de hacer tú un destierro, inclusive corres hasta tus propios espíritus aliados. También los puedes correr. Entonces, que era súper importante que si lo ibas a hacer, hablaras con tu séquito espiritual y les dijeras, ¿sabes qué? En este momento no me estés acompañando porque voy a realizar esto y yo quiero que estés acá. O en los altares, por ejemplo, ella comentaba que los tapa como una barrera física para decir esto no, esto sí, ¿no? Porque era un ritual muy agresivo, inclusive las hierbas que se utilizan, todos los elementos se les conoce como marciales. ¿Por qué? Porque es de ataque. Es una guerra, por así decirlo. Y dentro de los destierros, otra cosa, no crean que es lo mismo que hacer una limpia y ya. Cuando haces un destierro, justamente nos decía Alana que justo después de que ya lo terminaste, viene una purificación o una armonización, justamente para disipar la energía de hostilidad que dejaste y que no se sienta como una sensación desagradable. ¿Por qué? Porque hubo una pelea, por así decirlo, ¿no? Entonces, después del destierro, tiene que haber una purificación del espacio y luego una armonización de ¿no? Entonces, para que no vayan a utilizar la palabra a diestra y siniestra. Y otra palabra que utilizan a diestra y siniestra es la de encantamiento. Encantamiento, hechizo, ritual, ya pero a ver, básicamente el encantamiento es la repetición de palabras. Es un encantamiento en el que se utiliza la palabra y la palabra está intencionada. Aquí puede haber fórmulas mágicas, sobre todo dentro de la alta magia, que es donde más se utiliza, o pueden haber frases de poder o repetición de fórmulas ya establecidas en rima o no. También se utilizan frases sagradas y todo este cúmulo de repetición, no es de que lo dije una vez y ya, sino de repetición, nos ayuda a entrar en estados alterados de conciencia, o desde una perspectiva más psicológica nos ayudan a la mente a dejar el lado racional, despejarnos de esa parte y entrar a un trabajo espiritual, lo que también puede aumentar nuestro poder psíquico o nos puede poner en el lugar indicado o direccionar nuestro pensamiento, nuestra energía y nuestra intención en un momento y en un objetivo específico. Los encantamientos pueden ser nada más por medio de la palabra, por medio de la repetición, o también pueden ser cantando, danzando, visualizando, involucran también movimientos corporales, posturas, sobre todo en la brujería tradicional o en la alta magia vamos a ver que implican ciertas posturas, de las cuales yo no voy a hablar porque yo no practico alta magia y yo aquí no me quiero meter en problemas diciendo cosas que no son, aquí diciendo mentiras, ¿verdad? Y sobre todo es una de las técnicas rituales más antiguas, universales, encontradas a lo largo y ancho de nuestra sociedad y del tiempo. Entonces no hay que confundir el ritual con el conjuro, son cosas diferentes.
Justo también, Eli, creo que el programa de hoy es como palabras que la gente usa sin saber realmente qué significan. Porque hay otra palabra también que usamos mucho, que se usa mucho y que se toma mucho a la ligera y que no se entiende como tan bien su proceso, que es justamente la iniciación. Dentro del paganismo y de la Wicca, porque no es propiamente algo de la Wicca, de hecho también hay muchas corrientes filosóficas, teosóficas, ocultistas, esotéricas, religiosas, culturales, hay muchas culturas, muchas etnias que tienen procesos de iniciación, que es un rito de paso formal que marca la entrada de una persona en una tradición o linaje mágico religioso. Es mucho más que una simple bienvenida, es un proceso sagrado que tiene múltiples capas de significado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas, sociedades, religiones, culturas y todo lo que dijimos anteriormente, que forzosamente necesitan un proceso de iniciación para que uno pueda ser parte de. Ojo, esto no quiere decir, por ejemplo en Wicca, que a fuerza tiene que ser dentro de un coven o por un sacerdote, ¿no? Ya sabemos que también están los Wicca en solitario, pero muchas veces la gente dice, no hombre, si yo ya soy Wicca y no han tenido un rito de iniciación. ¿Qué es la iniciación? Pues se suele definir como un ritual que marca un cambio de estatus espiritual. El iniciado pasa de ser un principiante o neófito a ser un miembro de pleno del grupo, de la religión, de la comunidad, de la sociedad. Es un compromiso público o privado con la tradición, sus deidades y sus principios. Por ejemplo, si es en grupo, si es en un coven, si es en una sociedad, se transfiere el linaje y conocimiento. Específicamente hablando, por ejemplo, de la Wicca, en muchas tradiciones, especialmente en las más antiguas, la Wicca gardneriana, la alejandrina, la Saex-Wicca, la iniciación implica una transferencia de energía y conocimiento. El iniciado recibe el linaje mágico, una conexión ininterrumpida que se remonta a los fundadores o a la tradición original. Es decir, sí es muy distinto este tipo de iniciaciones que las iniciaciones, diremos, de otros grupos que no manejan la cuestión de linaje. Se activa el potencial mágico. Se cree que el rito de iniciación despierta o activa el potencial mágico y espiritual dentro del individuo, abriendo nuevas puertas a la percepción y a la práctica. Y pues crea también un vínculo sagrado, ¿no? La iniciación crea un vínculo energético y sagrado entre el iniciado, el iniciador, por ejemplo, si se hace bajo un sumo sacerdote, una suma sacerdotisa, un coven, y si se hace de manera, les digo, bueno, específicamente estamos hablando de Wicca y paganismo, con las deidades, si se hace de manera en solitario. Aquí, por ejemplo, el libro de Wicca, una guía práctica, una guía para la práctica individual de Scott Cunningham, de hecho también trae ahí un ritual, ¿no? Capítulo. Trae un par de hojas, son 3 hojas, donde nos habla específicamente sobre la iniciación, que es incluso muchos libros, ¿no? Por ejemplo, igual... El de Buckland, ¿no? El de Buckland, ¿no? Justo el libro completo de la brujería. También, si quieren más información, es justamente la página 77, donde nos hablan de todo este rollo de la iniciación. Ya sea que si quieren hacerlo de manera en solitario, también mi consejo es no se claven con un solo libro, con un solo autor, investiguen mucho, al menos yo aquí ya les di 2 muy buenos, donde pueden indagar más en el concepto de la iniciación. Sí, recuerden, importante, hay tradiciones en las que no necesitas iniciarte, hay otras en las que sí, y hay otras en las que es opcional. Entonces aquí investiguen de acuerdo a su tradición, de acuerdo al camino que ustedes han decidido seguir. Fíjate que esta es como clásica, pero últimamente, ¿qué será? Tiene como 1 mes y medio, 2 meses, que la vi mucho en TikTok. Ya saben, el TikTok. Y esta es el nombre mágico. Claro.
También aquí tenemos ya en el canal hablando específicamente del nombre mágico, si quieres un nombre mágico, cómo sacarlo, diferentes métodos y demás, ¿no? Pero el nombre mágico es un nombre que dentro de algunas tradiciones y también dentro de la Wicca, vuelvo a repetir, dentro de algunas tradiciones, no en todas, es un nombre que se adopta cuando justamente te has iniciado o te has autoiniciado. Es decir, que adoptas una nueva identidad como bruja, como brujo o practicante. Y este nombre va a contener una esencia que tenga que ver con numerología o por otro lado con alguna cualidad o grupo de cualidades con las que tú te identificas en esta nueva faceta de tu vida. No hay algo ciertamente escrito, una única forma de hacerlo, porque hay personas que adoptan un nombre o esta identidad, pero es público. Por ejemplo, Eileen, que justamente eso fue lo que pasó, ¿no? Eileen era el nombre público con el que yo me presentaba. Dentro de algunos aquelarres, congregaciones, círculos y como le quieran llamar, se puede hacer. Inclusive hay gente que decide que no lo necesita y va con su nombre de pila, el que le dieron sus papás. Pero en otras ocasiones hay covens o aquelarres, o vuelvo a repetir, grupos de estudio que te prohíben dar el nombre. Y este es solo revelado a los miembros de este grupo de estudio o congregación, o solo tú lo utilizas para referirte en este momento de conexión con tus guías. En otras tradiciones tienen múltiples nombres, el que te dio tu mamá y tu papá, con el que te decides presentar ante la sociedad, el nombre que tienen tus hermanos y el nombre, bueno, tus hermanos y hermanas de Coven me refiero, ¿no? Y finalmente uno que te dan cuando te inician o uno solito que tú te pones, que es como el último, el que solo sabe quien te inició o el que solo sabe la deidad con la que trabajas, ¿no? Entonces, si se fijan, hay un montón. Vuelvo a repetir, va a depender de la tradición, va a depender del grupo de estudio, de las reglas que tengan. Como dato curioso, se cuenta que justamente durante la histeria y la cacería de las brujas, justamente los cazadores fueron los que difundieron esta idea de que el diablo era el que les daba nuevos nombres a las brujas una vez que éstas habían decidido firmar pactos y tener el famoso bautismo negro, era cuando se les daban estos nuevos nombres. Mira, qué raro porque también muchas personas que tenemos nombres, pues tal vez no del país donde estamos, por ejemplo, mi nombre que está en árabe, aunque no es tan difícil, creo yo. Pero, por ejemplo, es común, en mi caso, por ejemplo, cuando llego a ir a otros lugares, en Países Bajos, me ponen otro nombre que es más fácil para ellos. Muchos de mis familiares árabes, con nombres árabes que se han ido a vivir a otros países, tienen que adoptar otro nombre más fácil para la comunidad. O no sé, tú con tus maestros japoneses, pero por ejemplo, con muchos de mis maestros coreanos, tienen su nombre coreano, pero también tienen su nombre como mundano, más fácil de pronunciar, ¿no? Así de, ¿cómo te llamas? No, pues, Shololo, pero dime Juan, ¿no? Entonces es muy común, ¿no? Que también diré, creo que tenemos nombres mágicos dependiendo como de el contexto, ¿no? Uh-huh. Yo les traigo igual otra palabrita que justamente esta la saco de acá, también de la introducción a la magia de Amber Kay, que es la palabra de poder. Uh-huh. Eso sí se la hemos mencionado en muchos videos, palabras de poder. Son nombres de deidad u otras invocaciones o conjuros que tienen un poder efecto si se entonan apropiadamente. Pero se dice que cualquier cosa que se diga tiene efecto, digamos, en el interior de nosotros mismos. Todas las palabras son palabras de poder. Los magos inteligentes, por lo tanto, utilizan el lenguaje de manera precisa y cuidadosa. Digamos, tiene un
poco de conexión con esta cuestión del decreto, pero tenemos que en el paganismo y en la magia, la palabra de poder es un término, una frase o incluso un sonido que se considera que tiene un significado esotérico y una vibración energética propia. No es una palabra ordinaria, se cree que al ser pronunciada evoca o dirige una fuerza mágica para un propósito específico. En algunos casos, el mismo nombre mágico llega a ser una palabra de poder. ¿Qué hace la palabra de poder? Pues se utilizan también para varios propósitos. Evocación, que recuerden si algunas palabras no les suenan, vean el videito que ya hicimos con anterioridad, que la evocación, diremos, se usa para invocar a una deidad, a un espíritu elemental o a una energía en particular. Al pronunciar el nombre de una deidad, el practicante busca traer su presencia o su influencia. Dirigir la energía. Funcionan como un canal para enfocar y liberar la energía mágica acumulada. A menudo se utilizan en el punto culminante de un ritual o hechizo para lanzar la intención. Creación y manifestación. Se considera que estas palabras no solo describen una idea, sino que la crean en la realidad. La palabra, en ese contexto, es un acto de creación. Sellado de rituales. Muchas veces se usan al final de un ritual para sellar la energía y afirmar que el trabajo mágico ha concluido. Ejemplos de esto: así sea, por el poder de las 3 veces 3, hecho está, etcétera. Y pues hay muchos tipos de palabras de poder, nombres divinos, dioses, diosas, palabras de lenguas antiguas, abracadabra, aloha, ábrete sésamo, ábrete sésamo tal vez no es tan antigua, mantras y cánticos, sonidos y frases que se repiten con un ritmo para generar un estado alterado de conciencia y acumular energía, frases de intención, palabras creadas por el propio practicante para resumir la intención de un hechizo. Por ejemplo, mi hogar está a salvo, mi salud se restaura, Como vemos, hay muchas. Eso sí, hay que saber cómo usarlas, en qué momento, porque la palabra, y sobre todo en el mundo mágico, es súper importante. Justamente. Recordemos, cuando Harry Potter va al callejón Diagonal, que lo dice mal y termina en otro lado. Ese es un buen ejemplo de lo que puede pasar cuando no enfocamos bien nuestra palabra de poder. Y justamente dentro del Shinto también tiene una significancia súper importante. Se le conoce como, en vez de palabra de poder, se le conoce como Kotodama, que podríamos traducirlo como espíritu de la palabra o el alma del lenguaje, donde justamente, como menciona Farah, se tiene la creencia de que las palabras tienen un alma y tienen una energía. Por lo tanto, se debe de tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, porque justamente estamos intencionando y estamos dirigiendo esa energía, y que muchas veces la palabra, el lenguaje y la fuerza que contiene puede afectar la realidad física, puede afectar a una persona o puede afectar en el plano espiritual. Entonces también, inclusive dentro del budismo, en alguna ocasión no sé exactamente cómo sea, pero dentro del budismo también que decía como buenos pensamientos, buenas palabras, ¿no? Porque lo que digamos sí puede tener una implicación, y quitando la parte mágica, ustedes fíjense a veces cómo podemos dañar con una sola simple frase a una persona, ¿no? O sea, cómo la podemos destruir o cómo la podemos sanar. Entonces también la palabra se puede convertir en un veneno o en una medicina. Y eso es en un aspecto físico, psicológico. En un aspecto espiritual, pues imagínense lo que puede causar. De hecho, fíjate que, porque siempre nos enfocamos a paganismo y todo este rollo, pero por ejemplo en el Islam, tan solo la palabra de Dios, Alá, es súper importante. Existe, no lo traigo, pero como un cuentiario que se llama Meshaba o Tasbih, que muchas veces lo traen los practicantes como cuenta por cuenta por cuenta por cuenta, y se usa ya sea que digan Alá o Allahu Akbar, que quiere decir Dios es grande. Y por ejemplo, alguien que quiere dejar de fumar, entonces lo que hace cuando le entra esta ansiedad
ese empieza con el tasbih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, o cuando quiere pedir algo, o cuando, digamos, está de ocioso, y simplemente es ir repitiendo Dios es grande, Dios es grande. Entonces, también tenemos que la palabra de poder se usa en diversas religiones, no es algo propicio del paganismo, porque hay muchas veces que pensamos que estos conceptos solo los utilizamos en el paganismo. Por ejemplo, la palabra amén, ¿no? Que la usamos, o ojalá, que quiere decir inshallah, si Dios quiere, también son palabras de poder que usamos en el cotidiano. Ujú, justamente. Y bueno, acá ya tienen un conglomerado de palabras. Yo creo que esto va a ser una serie así como de diccionario mágico de la A a la Z, porque son muchísimas. Les digo que hay enciclopedias, enciclopedias de brujería. Entonces hay un montón de palabras. Cuéntenos cuál conocen, cuál fue una palabra nueva, cuál les cambió la perspectiva. Déjenlo en la caja de comentarios y también las dudas de las palabras que tengan para que la hagamos en una tercera, cuarta o quinta edición de este diccionario mágico. Justamente como bien lo comenta Celi, digo, hay muchísimas palabras. eh, Esto da para más series de Aileen y ya tenemos así de la serie de esto, la serie de lo otro, la serie. No, en cuanto a programas, nosotros no paramos. También recuerden, no dejen todo a pues a lo electrónico, ¿no? Por suerte hay muchos libros, como yo ya les dije, les mencioné algunos que traen su glosario o que incluso tienen capítulos dedicados a a estas palabras en específico. También les recuerdo que le den a la campanita, que le den a suscribir para que estén al pendiente de cuando estemos publicando nuevos libros, ¿eh? ¿Qué tal? Ojalá nuevos capítulos. También recuerden que ya tenemos nuestro propio TikTok de la Biblioteca de Aradia, también para que nos sigan. Vamos a estar publicando muchos videitos relacionados con los temas en los programas, pero también relacionados a otras áreas del paganismo. Así es que yo espero que hayan ampliado su vocabulario, que hayan encontrado nuevos conceptos, que igual hayan dicho, sí he usado bien esa palabra, o oh, rayos, ahora entiendo por qué no funcionó. Pues ya saben, buscadoras y buscadores pueden recorrer los pasillos de la biblioteca, que Aradia guíe su búsqueda y nosotros vamos a estar en el pasillo 18 con los duendes, los espíritus, celebrando mi cumpleaños. Nos vemos la próxima semana. Solamente iba a decir eso, recuerden dejar sus felicitaciones para Eli y nos estamos viendo la próxima semanita. Bye. Bye.